Dicen que los 20 son los mejores años de tu vida, pero ¿y si te dijera que eso es una mentira peligrosa? Schopenhauer creía que esta etapa está marcada no por libertad, sino por confusión, deseo ciego y sufrimiento disfrazado de pasión. Mientras tú crees que estás eligiendo tu camino, en realidad es tu instinto quien decide por ti. Te lanzas al amor, al éxito, al placer, sin darte cuenta de que todo eso te está arrastrando. Pero si entiendes lo que realmente está ocurriendo y lo ves desde su filosofía, podrías evitar años de frustración. ¿Estás listo para mirar de frente lo que nadie te dijo sobre tus 20? ¿Te has dado cuenta de lo rápido que pasan los días cuando no prestas atención? Uno se despierta, revisa el celular, toma café y de repente ya es de noche. Así es como la juventud vive, como si el tiempo fuese infinito. Schopenhauer en Parerga y Paralipómena lo explica con una metáfora poderosa. Dice que la vida se comporta como un crédito. Cuanto más se ha gastado, más deprisa parece que se consume lo que queda. Y eso, amigo, se siente con el paso de los años. Durante la juventud, el mundo parece girar a nuestro favor. Hay energía, sueños, planes y un montón de ideas que creemos que tenemos todo el tiempo del mundo para ejecutar. Pero justo ahí es donde nos engañamos. El joven vive sin sentido de urgencia, creyendo que puede postergar el esfuerzo, la reflexión, incluso el amor, como si el reloj fuera un adorno y no una cuenta regresiva. Nadie le dice que ese tiempo que desperdicia no volverá jamás. ¿Y sabes cuándo empieza a notarlo? Cuando cruza los 30, a veces los 40, y se encuentra preguntándose en qué momento pasó todo tan rápido. Schopenhauer lo ilustra con otra joya. Dice que, al mirar hacia atrás, la vida aparece como un sueño. ¡Qué fuerte! Es como despertar de una siesta y no saber cuánto tiempo dormiste. De pronto ya no eres el joven de antes, y ni te diste cuenta del momento exacto en que eso cambió. Es común ver personas mayores que repiten frases como «aprovecha tus años» o «hazlo mientras puedas». Y la mayoría de los jóvenes las ignoran, creyendo que son consejos de abuelos aburridos. Pero no, lo que están haciendo es gritar desde el otro lado del río, advirtiendo que la corriente es más veloz de lo que parece, que no se trata solo de vivir, sino de hacerlo con conciencia del tiempo que se está gastando. Imagínate que te dan una bolsa con monedas, pero no te dicen cuántas hay. Tú gastas como si fueran infinitas, hasta que un día metes la mano y no queda ninguna. Así funciona la juventud con el tiempo. No hay sensación de escasez hasta que ya es demasiado tarde. Por eso Schopenhauer insiste en que la sabiduría consiste en tener siempre en cuenta la fugacidad de la vida, no como una tragedia, sino como un recordatorio de lo valioso que es cada momento. Y ojo, no se trata de entrar en pánico ni vivir con miedo. Al contrario, es precisamente esa conciencia la que nos permite vivir mejor. Cuando entiendes que el tiempo no espera, dejas de postergar lo importante. Empiezas a cuidar con quién lo compartes, en qué lo inviertes y para qué lo usas. Lo trivial deja de importar. Las prioridades se reordenan. La vida adquiere peso, pero también sentido. Este enfoque es el que distingue a quien simplemente envejece de quien verdaderamente madura, porque hay quienes viven 80 años como si fueran 20, y otros que en 10 años hacen más que muchos en toda una vida. El secreto está en la atención, en mirar cada día como un recurso limitado, como si cada amanecer fuera una moneda que se entrega sin garantía de reposición. Y entonces lo ordinario se vuelve extraordinario. Claro, esa conciencia no llega sola. Es un trabajo interno, una práctica diaria. Por eso, para Schopenhauer, la filosofía no es solo un entretenimiento para intelectuales. Es una brújula, un espejo, una herramienta para no perdernos en medio del ruido, porque justo después de notar cómo el tiempo se nos escapa de las manos, necesitamos algo que nos ayude a no seguir caminando en círculos. La filosofía bien entendida no es un lujo para intelectuales, sino una necesidad vital. En un mundo saturado de ruido, estímulos y opiniones, tener un pensamiento propio es casi un acto de rebeldía. Schopenhauer lo sabía. Por eso, en Aforismos sobre la sabiduría de la vida, nos ofrece una brújula, un mapa interior que no solo nos dice hacia dónde ir, sino también cuándo detenernos, qué evitar y por qué no seguir la ruta de todos. Desde la infancia hasta la vejez, la vida pasa por etapas muy distintas, como estaciones del alma.
En la niñez, todo es juego y descubrimiento. En la juventud, nos invade la pasión y la confusión. En la adultez, la carga de responsabilidades y ambiciones toma el control. Y en la vejez, bueno, ahí es cuando por fin entendemos lo que realmente importaba. La filosofía, si la dejamos entrar, nos permite vivir cada una de estas fases con conciencia. Imagínate tener un faro que te alumbra en cada decisión, no para decirte qué hacer, sino para enseñarte a pensar por ti mismo. Eso es lo que propone Schopenhauer. No se trata de vivir sin errores, sino de aprender más rápido de ellos, de afilar el juicio, de tener claridad cuando todos a tu alrededor actúan por impulso. En un mundo de masas, el pensamiento reflexivo es poder silencioso. Muchos creen que la filosofía es inútil porque no genera dinero ni aplausos. ¿Pero qué vale más? ¿1 millón en el banco o la capacidad de soportar el dolor sin perder la paz interior? La verdadera riqueza está en saber vivir, no solo en sobrevivir. Schopenhauer escribe: la vida humana es como un péndulo que oscila entre el dolor y el tedio. Saber eso ya te prepara para no idealizar ni frustrarte con lo que venga. Lo curioso es que la mayoría empieza a buscar filosofía cuando ya está herida, cuando las ilusiones caen, cuando el éxito no llena, cuando el amor duele, que ahí es donde aparece esta brújula de sabiduría, no como consuelo, sino como estructura, como marco de referencia para darle forma al caos, porque cuando el alma pierde dirección, no hay motivación que la salve. Lo que salva es el sentido. Por eso es tan valioso leer estos aforismos mientras aún estamos en movimiento. Es como afilar la espada antes de entrar a la batalla. Cada pensamiento profundo que sembramos hoy puede ser un refugio mañana. No necesitas ser un filósofo para pensar con claridad. Necesitas tener el coraje de detenerte en medio del ruido y preguntarte: ¿esto que estoy haciendo realmente tiene valor? Schopenhauer no te da respuestas cerradas, te da preguntas certeras, y eso es mucho más valioso, porque cada quien debe recorrer su camino, pero no hay razón para caminar a ciegas. Tener filosofía es como tener un mapa en un país extraño. No evita los obstáculos, pero los hace previsibles, y eso ya es media victoria. Cuando entiendes eso, dejas de buscar atajos y empiezas a valorar el viaje. Y hablando de viaje, ¿te has dado cuenta de cómo Schopenhauer compara la vida con un recorrido por planetas? Sí, como si cada etapa fuera regida por una fuerza distinta, un cuerpo celeste que define nuestra energía, nuestro deseo, nuestra lucha interna. Esa metáfora no solo es hermosa, también es precisa, porque lo que sentimos a los 10, a los 20 o a los 50 no es lo mismo. Y entenderlo cambia completamente la forma en que vivimos cada fase. Imaginar la vida como un viaje planetario es una de las metáforas más brillantes que propuso Schopenhauer. No es solo una imagen poética, es una manera de darle forma a algo que todos sentimos, pero no sabemos explicar, que cada etapa de nuestra existencia vibra con una energía distinta. Desde la inocencia de la infancia hasta la lucidez de la vejez, parecemos pasar por órbitas emocionales, cada una con su propio ritmo, su propia gravedad. La infancia, dice Schopenhauer, está regida por Mercurio, y tiene sentido. Ese planeta veloz representa la curiosidad, el movimiento constante, la ligereza. En esos primeros años no existe la preocupación por el futuro ni la carga del deseo sexual. Por eso los niños parecen tan felices. Viven el presente con una pureza casi divina. Schopenhauer observa: la infancia es feliz, no porque lo sepa, sino porque no conoce el dolor de la vida. Es la única etapa donde se vive sin máscara. Después llega Venus, con la juventud. Ahí el deseo se despierta, y con él, el caos. El cuerpo cambia, el corazón se desordena, y la mente entra en conflicto con el instinto. El amor, lejos de ser paz, se vuelve tormenta. Schopenhauer no lo romantiza. Lo describe como una fuerza ciega que domina al individuo. El amor en su forma más intensa es una ilusión del instinto reproductivo, y esa ilusión arrastra al joven entre pasiones, celos, frustraciones y sueños imposibles. Venus no solo trae deseo, también trae confusión. Muchos jóvenes se pierden buscando validación, afecto o placer. Se enamoran del ideal y sufren por la realidad. Schopenhauer lo plantea así: el enamoramiento es la voluntad de la especie burlando al individuo. Brutal, ¿no?
pero si uno lo piensa bien, tiene razón. En esa etapa, la razón queda subordinada al cuerpo. La voluntad, esa fuerza que él tanto analiza, toma el control y convierte la vida en drama. Luego, con la adultez, llega Marte, un planeta de guerra, de acción, de conquista. Ya no se trata solo de amor, sino de ambición, de competir, de dejar huella. Aquí se cambia el deseo sexual por el deseo de éxito. La libido se transforma en energía para el trabajo, el prestigio, la familia. Schopenhauer lo entiende como una etapa de lucha. Y sí, en esa fase la vida se siente como una batalla constante, donde descansar parece un lujo. Marte exige disciplina. Aquí ya no basta con soñar, hay que ejecutar. Muchos descubren que el mundo no es justo, que el esfuerzo no siempre es recompensado y que la felicidad prometida por el sistema es una trampa. Algunos se frustran, otros se adaptan y unos pocos despiertan. La adultez, bien vivida, es el momento donde uno puede forjar carácter o perderse para siempre en la rutina. Esta visión planetaria nos permite ver que el sufrimiento no es aleatorio, sino parte del camino, que no estamos rotos, solo estamos pasando por la órbita que nos toca. Entender eso ayuda a tener compasión, paciencia, incluso con uno mismo, porque si a los 20 estás perdido, no significa que fracasaste, simplemente estás bajo el dominio de Venus. Y si a los 35 estás agotado, es porque Marte no perdona. Pero todo pasa, todo rota, todo se transforma. Y cuando empieza esa transformación, cuando el deseo baja su volumen y la reflexión empieza a sonar más fuerte, es señal de que un nuevo planeta se acerca, uno más grande, más lento, pero también más sabio, Júpiter. Y ahí, en esa órbita, por fin la mente toma el control, la experiencia se acumula y aparece algo que antes no cabía en nuestro sistema, la claridad intelectual. Desde el momento en que la pubertad toca la puerta, algo se rompe dentro de nosotros. Lo que antes era juego, se convierte en deseo. Schopenhauer lo llama sin rodeos, la tiranía de la voluntad sexual. A partir de ese instante, ya no somos libres. La libido se apodera de nuestros pensamientos, nuestros actos, incluso de nuestras decisiones más importantes. Y lo más cruel es que esa fuerza nunca está completamente satisfecha. Siempre quiere más, siempre exige algo que parece inalcanzable. Venus, como vimos antes, reina en esta etapa, pero no con dulzura, sino con fuego. El deseo erosiona la razón, debilita la voluntad consciente y divide al ser humano en dos, el que piensa y el que desea. Schopenhauer lo expresa así: el hombre se ve obligado a ser juguete de un propósito ajeno, disfrazado de interés personal. Creemos estar eligiendo, pero en realidad somos arrastrados por una fuerza que actúa por debajo del pensamiento. ¿Quién no ha tomado decisiones absurdas por deseo? Cambiar de ciudad por alguien que no lo vale, traicionar principios por una mirada, caer en relaciones destructivas solo por la promesa de placer. Esos errores tan comunes tienen un origen claro: el dominio del instinto sobre la mente. Y es aquí donde muchos pierden años, oportunidades, incluso el respeto por sí mismos. Schopenhauer lo veía como una trampa inevitable, pero no irremediable. Lo más trágico de esta tiranía es que, aunque el deseo promete satisfacción, rara vez la entrega. Una vez alcanzado el objeto del deseo, aparece el aburrimiento, la insatisfacción, el vacío. Es como si la voluntad quisiera demostrar que nunca se puede ganar del todo. El deseo satisfecho solo da paso a otro nuevo, dice Schopenhauer, y esa cadena infinita es una fuente permanente de sufrimiento, un ciclo que agota al alma. No es casualidad que tantas personas experimenten ansiedad, celos, frustración, culpa. Todo eso nace del deseo mal gestionado. No se trata de reprimirlo, sino de entender su origen y su función. Schopenhauer creía que la conciencia de este conflicto es el primer paso para liberarse. Cuando sabes que no eres tus impulsos, puedes empezar a observarlos sin dejarte arrastrar. Esa distancia interna es una forma de poder. Algunos logran transformar ese fuego en algo más elevado: arte, disciplina, sabiduría. No es fácil, pero es posible. El deseo canalizado puede ser fuente de creación. Sin embargo, la mayoría permanece atrapada, creyendo que el siguiente placer resolverá el vacío anterior. Esa ilusión repetida una y otra vez
mantiene a las personas ocupadas, pero nunca en paz. Es como correr en una rueda sin fin, mucho movimiento, cero dirección, y mientras tanto, la vida sigue pasando. Los años se acumulan, las pasiones se enfrían y poco a poco aparece una sensación nueva, la fatiga del alma. Ese momento, si se vive con honestidad, puede ser una bendición disfrazada, porque es ahí donde surge la pregunta que antes no cabía en medio del ruido. ¿Qué quiero realmente? Y esa pregunta marca el inicio de una transición silenciosa pero poderosa, una transición que lleva a otro planeta, más lejano, más estable, Júpiter, el lugar donde la voluntad sexual se debilita y el pensamiento gana terreno. Es ahí donde por fin empezamos a ver con claridad, donde las distracciones ceden espacio a la contemplación y la mente puede construir sin interferencias. Y justo ahí empieza otra etapa, la madurez intelectual. Con la llegada de los 50, algo cambia de forma sutil pero profunda. No es solo el cuerpo que envejece, sino también el alma que se acomoda. Schopenhauer lo veía con absoluta claridad. En esta etapa, regida por Júpiter, la voluntad sexual pierde fuerza y la mente por fin se libera. Ya no estamos a merced del deseo ni de la ambición desenfrenada. Ahora, lo que importa es entender, comprender el juego que jugamos durante décadas. Júpiter simboliza el equilibrio. En esta fase, la experiencia acumulada permite ver patrones donde antes solo había caos. Las pasiones se vuelven menos intensas, pero más significativas. Ya no se corre detrás de todo, ahora se elige con criterio. Schopenhauer decía, solo en la vejez se puede pensar con verdadera claridad, porque por fin se ha calmado el oleaje de los deseos. Y esa calma no es resignación, sino poder sereno. Es en este momento cuando muchos descubren su verdadera voz. Personas que durante años se adaptaron a lo que los demás esperaban, por fin se atreven a decir no con tranquilidad. Ya no hay necesidad de complacer ni miedo al rechazo. Esta autonomía es uno de los regalos más valiosos de la madurez. El individuo liberado del teatro social puede por fin dedicarse a pensar, crear, enseñar o simplemente observar sin ansiedad. También es cuando se valora el tiempo como nunca antes, no porque quede poco, sino porque se entiende su peso. Lo trivial se deja de lado, las conversaciones superficiales aburren, se busca profundidad, conexión real, silencio fértil. Muchos descubren que lo que parecía aburrido en la juventud, leer, pasear, contemplar, ahora es una delicia, porque por fin se está presente, por fin se está despierto. En esta etapa, el conocimiento no es algo que se busca para brillar, sino para comprender. Ya no se necesita demostrar nada. Schopenhauer admiraba esta fase porque es cuando el pensamiento puro tiene espacio para florecer. El ruido interno se ha silenciado lo suficiente como para que las grandes ideas puedan madurar sin interrupciones. Es aquí donde muchos genios han producido sus obras más importantes. Un ejemplo claro es el propio Schopenhauer, que escribió El mundo como voluntad y representación en plena madurez, pero fue durante su vejez que su pensamiento alcanzó el reconocimiento. La sabiduría no es una carrera de velocidad, es un fruto de maduración lenta. Y quien tiene la paciencia de esperar este momento, encuentra una claridad que no depende de libros ni teorías, depende de haber vivido. Curiosamente, es también una etapa donde se empieza a entender a los demás sin juzgar. Se ve la lucha ajena con compasión, porque ya se ha estado ahí. Ya no se exige perfección ni se idolatra la juventud. Se ve con ojos nuevos. La vida, en toda su complejidad, se vuelve más comprensible y menos trágica. Se acepta lo que no se puede cambiar y se aprecia lo que aún queda por construir. Pero claro, incluso Júpiter tiene sus límites. Por más sabiduría que se alcance, la vida no es eterna. Y con el paso del tiempo, el cuerpo avisa, la energía baja, los ritmos se ralentizan y algo dentro empieza a prepararse para soltar. Es entonces cuando se aproxima un planeta aún más lejano, Saturno, el guardián del tiempo, el que nos recuerda que todo lo que comienza debe llegar a su fin. Saturno representa una etapa inevitable, aunque muchas veces temida, la del declive físico y el contacto íntimo con la idea de la muerte. No llega de golpe, sino como una niebla que va envolviendo poco a poco la energía de los días.
A partir de los 60, el cuerpo se vuelve más lento, los sentidos más sensibles y los ritmos vitales más pausados. Para Schopenhauer, esta es una fase donde el tiempo deja de ser un recurso y se vuelve una presencia constante, casi un personaje más en la vida. Lo interesante es que esta desaceleración no siempre es negativa. Si se vive con conciencia, puede ser profundamente liberadora. Es como si el ruido del mundo se apagara para permitir que escuchemos la música interna. Los compromisos externos pierden fuerza y lo esencial se vuelve más nítido. Schopenhauer aconseja cuidar la salud como una forma de honrar esta etapa. Cuanto mejor sea el estado de salud en la vejez, más tolerable será la vida. El cuerpo pide atención, pero el alma también. Esta etapa también marca un cambio en la percepción del tiempo. Un año ya no parece infinito como en la infancia, ni fugaz como en la juventud. Se vuelve precioso. Cada estación, cada mañana soleada, cada conversación sincera, todo toma un valor que antes no tenía. Ya no se corre detrás del futuro, se camina dentro del presente. La velocidad cede su lugar a la profundidad, y eso puede ser un regalo inmenso si uno está dispuesto a recibirlo. Saturno es también un planeta de reflexión. El pasado se vuelve compañía constante. Uno repasa errores, decisiones, momentos que marcaron el camino. Pero cuidado, aquí se puede caer en el remordimiento o en la sabiduría, depende de cómo se mire. Schopenhauer propone observar sin culpa, aprender sin autoflagelarse. No es más sabio el que no ha errado, sino el que ha aprendido de sus errores. Esa frase, en esta etapa, se convierte en una guía de vida. A medida que la energía disminuye, la importancia de cuidar el cuerpo se hace más evidente. No se trata de obsesión, sino de respeto. Una buena alimentación, algo de movimiento, momentos de tranquilidad. No es solo una cuestión de años, sino de calidad. Schopenhauer insiste, conservar la salud es preservar la dignidad, porque en este tramo final, sentirse bien físicamente permite seguir disfrutando mental y emocionalmente de lo que la vida aún ofrece. También es un momento ideal para transmitir, compartir lo vivido, contar lo aprendido, dejar huella. Muchos se encierran en la soledad o el silencio, pero otros, los que entienden el valor de esta etapa, se convierten en mentores, no para imponer ideas, sino para ofrecer perspectivas. La experiencia no es un peso, es una herramienta, y usarla puede dar sentido a lo que viene después. Porque sí, incluso después de Saturno hay algo más. Schopenhauer no termina aquí su mapa de la existencia. Él señala que tras esta etapa de lentitud y contemplación, se abre una puerta distinta, no una simple muerte física, sino un retorno, un viaje simbólico hacia el origen de todo, hacia aquello que existía antes de que existiéramos. Y ahí, el planeta que nos espera ya no es tangible como los anteriores, es el dominio de lo desconocido, lo inmaterial, lo eterno, un plano que él atribuye a Uranus y más allá a Eros o incluso a Plutón, pero no como destrucción, sino como transformación, como un regreso a la fuente, a ese lugar donde la voluntad se disuelve y lo individual se funde en lo universal. Y justo ahí empieza el último tramo del viaje que vale la pena comprender. La muerte, para muchos, es sinónimo de final, oscuridad o pérdida. Pero Schopenhauer la aborda desde una perspectiva radicalmente distinta. No la ve como aniquilación, sino como regreso, como retorno a la fuente primordial de la que emergió toda voluntad. Para él la muerte no es el enemigo, sino la liberación de la individualidad, del sufrimiento, de los deseos que nos tuvieron atados durante toda la vida. Es la disolución del yo en algo más grande, más silencioso, más eterno. En su pensamiento, Uranus representa ese último tránsito. No es un planeta visible en el cielo de la experiencia cotidiana, pero está ahí, como una sombra suave que nos prepara para el cierre del viaje. Cuando la vida física empieza a apagarse, el alma, si ha vivido con profundidad, ya no tiembla, porque ha entendido que lo que somos no se limita al cuerpo, ni a los pensamientos, ni a los logros. Schopenhauer lo dice así: morir es como deshacerse del error de la existencia. Curiosamente, él rechaza a Neptuno como símbolo final, porque, según su visión, ese nombre no encaja con el fin profundo del ser. En cambio, propone una figura más poderosa,
Eros o incluso Plutón, no por su relación con el amor romántico o el inframundo mitológico, sino por lo que representan en su núcleo: transformación. El final de la vida no es una caída en el vacío, sino una metamorfosis. Como la hoja que cae no desaparece, sino que nutre la tierra. Este retorno, por supuesto, asusta a quienes han vivido solo en la superficie, porque soltar es más difícil cuando uno se ha aferrado a lo externo, a los títulos, a los bienes, a la imagen. Pero para el que ha cultivado el pensamiento, la muerte llega como un descanso, un alivio, el fin del ruido interno. Schopenhauer lo plantea sin dramatismo: la muerte es el verdadero objetivo de la vida y el resultado de su desarrollo. No como tragedia, sino como culminación. Y si lo miramos bien, tiene sentido. Todo en la naturaleza muere para renovarse. El árbol suelta las hojas, el río fluye hacia el mar, el sol se oculta para volver a salir. Nosotros no somos diferentes. Nos resistimos porque confundimos la individualidad con la totalidad, pero lo cierto es que nada de lo que fuimos se pierde, simplemente cambia de forma. Es un tipo de eternidad que no depende del ego, sino del flujo natural de la existencia. Pensar en la muerte desde esta óptica puede transformar completamente nuestra forma de vivir, porque si uno acepta el final, también aprende a soltar el control, el miedo, la urgencia por acumular. La muerte enseña que lo importante no es durar, sino vivir con presencia, que lo esencial no es lo que posees, sino lo que comprendes, y que lo más valioso no se mide en tiempo, sino en conciencia. Al final, todo nos empuja a volver al silencio del que vinimos. Ese silencio no es vacío, sino origen, es la pausa que hace posible la melodía, es el espacio entre los pensamientos, el respiro entre los latidos. Schopenhauer, con su mirada lúcida, no nos invita a temer la muerte, sino a entenderla como parte de un ciclo que, si se vive con sabiduría, nos permite soltar con gratitud, no con resistencia. Y tal vez ahí está el mensaje más profundo. Si aprendemos a morir, también aprendemos a vivir, porque solo quien acepta el final es capaz de amar lo que tiene mientras lo tiene, no con apego, sino con presencia. Y así, con cada etapa bien vivida, el viaje planetario se completa. Pero antes de cerrar ese círculo, ¿no sería útil repensar los años 20, esa etapa donde todo comienza y casi nadie entiende lo que en verdad está en juego? Después de todo esto, dime, ¿crees que has vivido tus 20 con los ojos abiertos? ¿O simplemente has sido arrastrado por el deseo y las expectativas de otros? ¿Has sentido esa sensación de correr sin saber hacia dónde, como si algo que no entiendes te empujara desde dentro? Y si la verdadera libertad no estuviera en hacer lo que quieres, sino en entender por qué lo quieres, comparte en los comentarios. ¿Qué parte del pensamiento de Schopenhauer te sacudió más? ¿En qué etapa de tu vida sientes que estás ahora? ¿Mercurio, Venus, Marte o más allá? Y si esto te dejó pensando, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aún hay mucho por descubrir, y aquí lo vamos a hacer juntos.